Información de Rayados de Monterrey, Óscar Gallardo, adelante. Gracias, Mauricio. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Todo está listo para que Rayados pueda recibir al equipo de Tigres este sábado en el Gigante de Acero, una nueva edición del Clásico Regiomontano. Algunas dudas del Micho de cara a este compromiso. Hay que recordar que el fin de semana anterior en San Antonio, Texas, los albiazules vencieron 2-1 a los universitarios. ¿Qué ha sucedido en las últimas sesiones en el Barrial? Principalmente buenas noticias. Hay que recordar que Martín de Michelis recuperó a prácticamente todos los lesionados que tenía, Estefan Medina, Jordi Cortizo, Edson Gutiérrez, plantel completo para este Clásico Regio, al menos por parte de los Rayados del Monterrey. Respecto al 11 que estará presentando de Michelis, bueno, ya dentro de esta opción amplia con todo su plantel a disposición, el Micho hoy decidió no entrenar un interescuadras y se guardó el 11 que lo estará definiendo hasta este sábado en la charla técnica que puede presentar. Sabemos que tiene confianza con los españoles, con Oliver Torres, con Sergio Canales, con el argentino Lucas Ocampos, que viene llegando del viejo continente, Germán Berterame en ataque, Brandon Vázquez, lo que demostró con la selección de Estados Unidos, y Roberto de la Rosa, que busca un lugar en el ataque albiazul. Algunas dudas de Michelis, seguramente presentará lo mejor que tenga para este fin de semana ante los felinos. Hasta este sábado en la charla técnica define el 11. Se espera lluvia para este compromiso este sábado. Es el reporte de Rayados. Regreso hasta el estudio. Gracias, Óscar Gallardo. Tú mañana juegas de local. Disfruta la cobertura, que sea un buen clásico. Héctor Tello, la visita. ¿Cómo está Tigres? Hola Mau, saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Y bueno, Tigres cerró preparación hace unos minutos, terminaron la práctica, están saliendo ya los últimos jugadores de acá del Volcán, de cara a esta edición 139 del Clásico Regio, con mucho hermetismo en lo que podría ser el 11. El miércoles hubo ensayo de fútbol, pero no contó Veljko Paunovic con el plantel completo. Se incorporaron los seleccionados en la parte final de la práctica, pero no los pudo incluir. El día jueves trabajo de gimnasio y después táctica fija, algo de fútbol a balón parado, pero nada que pueda concretar o confirmar el 11 que va a utilizar Veljko Paunovic. No le ha dicho a su entorno más cercano quiénes serían los 11 que van a arrancar el día de mañana en el Gigante de Acero, pero podemos también sacar algunas conclusiones. Le ha dado continuidad a jugadores como Sebastián Córdoba por encima de Juan Bruneta. André Pierre Gignac sería el eje del ataque. Uriel Antuna, que se recuperó de esa molestia, esa sobrecarga que tenía en uno de los músculos, estaría por derecha. Por izquierda quizás la mayor duda, si Ociel Herrera o Diego Lainez, que podría ayudar un poco más al despliegue físico, a ayudar a Jesús Angulo en la marca a Lucas Ocampos. Y ya en el medio campo los inamovibles Carioca, Gorriarán. En la parte de atrás la defensa titular, Aquino, con Guido Pizarro que regresa, Joaquín Enrique y Jesús Angulo en el arco, el regreso tan esperado de Nahuel Guzmán al Gigante de Acero. Así iría, compañeros, probablemente el 11 para el día de mañana. Regreso con ustedes. Gracias, Óscar Gallardo, Héctor Tello. El Clásico Regio entonces se juega este fin de semana y por eso vamos a saludar con mucho gusto a Jonathan Orozco, agradeciéndole a Jared Borghetti, a la producción, que hicieron un gran trabajo para poder contactarlo. ¿Son compadres, Jared? No de momento, no de momento. De cariño sí. Pero son grandes amigos, Sí, ¿no? así es. ¿De dónde nace la amistad? Jugamos juntos en Rayados. Rayados. Tendría el 19 años, más o menos, 20. Chavo. Muy chavo. Muy chavo, yo ya tendría ahí ya. Algunos. No tan chavo. Joven aún, pero aún. sigo siendo joven aún. Jonathan, gracias por estos minutos. Jonathan, te mandamos un fuerte abrazo. Y de primera intención te pregunto, ¿el Clásico Regio es el más pasional del fútbol mexicano? ¿Qué tal? Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Para mí sí, no tuve la fortuna de tal vez jugar algún otro, pero para mí sí, creo que representa lo que podría para mí también, a mi pensar, las mejores aficiones, tanto la de Tigres como la de Monterrey, y creo que es el más pasional, el que más se vive, se habla durante toda la semana de esto, se vive dentro del torneo una final, al menos así lo veíamos como jugadores, que cuando es el Tigres Rayados es la final dentro del torneo regular, entonces es muy importante para la ciudad y importantísimo para todos. Jonathan, ayer hablábamos aquí en la mesa de Fútbol Picante que veíamos parejo, por lo menos en el papel,
y con esta pregunta le cedo el micrófono a mis compañeros. ¿Tú ves favorito a Rayados o a Tigres para este clásico regio? Híjole, la verdad es que ahora lo veo muy parejo. La verdad me inclina el corazón por los colores de Rayados. Me gustaría que ganara Rayados, pero la verdad lo veo muy parejo. Creo que Tigres llega en buen nivel, Tigres llega haciéndolo bien, pero también Monterrey viene de la confianza de haber ganado el partido pasado, aunque fue un amistoso en Estados Unidos, viene con esa confianza de haberlo ganado. Esperemos que no sea de más, pero ojalá la localía haga valer y gane Rayados. Jonathan, te mando un abrazo. Miguel Ángel Briceño, quisiera preguntarte sobre tu rubro. En este momento, a tu juicio, ¿quién es el mejor portero de la Liga MX? Obviamente están los arqueros de los equipos regios, que son muy buenos. Nahuel lleva mucho tiempo, ¿no?, haciendo bien las cosas, pero también está atravesando diferentes momentos del tema de la suspensión. Pero Andrada o Julio, Mier, Malagón, el Tala, Rangel, ¿quién te parece en este momento para ti el mejor portero de la Liga MX? En este momento me parece que el que mejor ha hecho las cosas y me gusta un poco más el tema de sus cualidades es Mier. La verdad es que el portero de Cruz Azul es un fútbol diferente, un fútbol más allegado a lo que a mí me gusta, que es jugar con los pies, jugar adelantado, tiene muy buenas hechuras, tapa muy bien y aparte trae ese plus de poder jugar con los pies. Creo que para mí en estos momentos él ha sido el más destacado y tiene muchas cualidades para ser el mejor portero, al menos en estos momentos en la liga. Oye, Jonathan, te saludo con mucho gusto. Y si te preguntara el Vasco Aguirre, oye, Jonathan, ¿a quién pongo de titular en la selección mexicana? ¿A quién pondrías? Híjole, yo creo que Malagón se lo ha ganado a pulso. Malagón ha ganado ese puesto a pulso. Claro que la experiencia de Memo es importante. Tal vez podría ser, y no dudo que pueda pasar lo que pasó en el Mundial, ¿no?, que llevaba el conejo por si las dudas. Creo que tal vez con el tema de Memo pueda pasar lo mismo, que lo lleve por si las dudas, por si al final alguien ahí le tiembla un poquito, pero creo que hoy en día el bueno, el titular, el número uno es Malagón. Jonah, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en Monterrey? ¿Qué ha pasado en Monterrey después de, pues hay buena inversión, hay dinero, está la gente, el equipo por momentos está bien, por momentos no? ¿Qué le ha faltado a Monterrey? Creo que Monterrey, tanto cambio también, es complicado tener a tantos jugadores de tanta envergadura. La verdad es que de repente hacerlos que jueguen todos a la misma sintonía, les ha costado, le costó al Tano. Hoy creo que De Michelis poco a poco le va encontrando el punto y el ritmo, porque también es difícil, ¿no? ¿A quién dejas afuera? Dejas afuera a Tecatito, a Oliver, a Canales, a Jordi. Entonces son muchos jugadores, sobre todo en ofensiva, que te suman demasiado, pero que también acomodarlos es complicado. Creo que donde más batalla el equipo de Monterrey es cuando está muy adelantado, cuando deja muy abierto mucho espacio, porque solamente tiene un contención normalmente con el corcho. Creo que eso lo empezó a cambiar y al Monterrey se empezó a ver mejor. Si bien para mí es un tema de acoplación y ver cómo meter a tan buenos jugadores en tan pocos lugares que hay. Jonah, ¿te gustó la elección de Michelis como técnico? O sea, hablo del perfil, porque es un tipo que lo que hizo como jugador, inapelable, consiguió logros con River Plate, pero la gente de Monterrey tal vez no lo tenía como asimilado como suyo, ni mucho menos. ¿Te gustó la elección de Michelis como perfil para Rayados? Creo que tiene mucha experiencia. Me gusta el estilo que trata de implementar, porque también tiene mucha experiencia en el tema europeo, estuvo mucho tiempo, entrenó también allá mucho tiempo y tal vez le pueda dar eso que tanto han querido con otro tipo de entrenadores. Pero sí me gustaría ver un Monterrey más pirotécnico, ¿no? Más un Monterrey estilo el turco, ¿no? Que era ofender, tratar de ir al frente, estos jugadores que siempre estaban pensando en la portería, en el arco rival. Creo que poco a poco él lo va haciendo, es un poco más mesurado, pero de poco se va viendo la mano de Michelis. Creo que hay que dejarlo trabajar, ver qué tal, ver cómo le va, pero sí sabemos que la afición rayada y el equipo de Monterrey con urgencia necesita un campeonato, no solamente por la inversión, sino por la calidad de su afición. Oye, Jonah, ¿y qué haces ahora? Porque hasta el entrenador de porteros de la selección mexicana es español. ¿Por qué no un mexicano? Si hay un montón de exporteros mexicanos que podrían hacerlo muy bien. ¿No te late eso de entrenar porteros en un equipo de primera división o qué es lo que estás haciendo ahora?
Sí me gustaría, fíjate que sí me gustaría. Hay un curso en la federación ya de entrenador de porteros. Hay otro curso que es del DT, que también ya lo tengo, que también me gusta mucho la dirección técnica. Ahorita estoy acá con unos compañeros acá también analizando los partidos, que también es algo que me gusta. Sí me gustaría más adelante, a lo mejor con algún cuerpo técnico, poder encabezar algo por el estilo, ser entrenador de porteros, más ayudar con el tema de auxiliar. Pero por lo pronto la verdad es que me divierte mucho el tema del análisis. La verdad es que me he divertido mucho, lo he disfrutado mucho. Entonces por el momento estoy haciendo eso, pero después si me invitan, claro que sí, porque creo que en México sí hay mucho entrenador español, argentino, bueno, exporteros, entrenador de porteros. Creo que es el momento de implementar a lo mejor un estilo mexicano, un estilo que también sepa salir jugando, que salga un poquito más por aire, porque también es una dolencia del portero mexicano. Entonces tratar de enseñarles y de dar como este giro, y no que sea esa escuela argentina que tanto nos han enseñado, sino a lo mejor ya tener nuestra propia escuela mexicana. Muy claro en cada uno de tus conceptos, Jonathan, y eso por supuesto se agradece. Fuerte abrazo y muchas gracias por haber pasado por aquí por Fútbol Picante. La maldición de Tuca Ferretti en Tigres que Paunovic busca romper en el Clásico. Tigres y Rayados se van a enfrentar de nuevo, y esta vez ambos equipos estarán completos, sin bajas. Ya te puedes imaginar lo que viene, ¿verdad? Ambiente de final, rivalidad al máximo y mucha emoción en el Gigante de Acero. Este clásico, además de ser uno de los más esperados del calendario mexicano, va a definir muchas cosas en la tabla de la Apertura 2024. No se trata solo de ganar o perder, es sobre quién manda en Monterrey y cómo cada equipo se posiciona para las rondas decisivas de la temporada regular. Tigres llega con un refuerzo de peso. El capitán Guido Pizarro está de vuelta tras una lesión en el muslo que lo alejó de las canchas por un tiempo. Puede jugar en el mediocampo o incluso ayudar en la defensa, dando esa seguridad extra al equipo. Pizarro es uno de los jugadores más importantes de la escuadra, no solo por su experiencia, sino también por su capacidad de liderazgo dentro del campo, organizando el juego y calmando al equipo en los momentos más tensos. Además, su presencia podría ser lo que Tigres necesita para superar el trauma de la última derrota ante Rayados. Y hay más. Uriel Antuna, ex Cruz Azul, también podría aparecer en el campo. Se perdió un amistoso en Texas, pero ahora está recuperado y listo para contribuir en el ataque. Antuna es un jugador rápido, hábil, y puede ser la pieza sorpresa que Tigres necesita para desequilibrar el juego, especialmente contra la sólida defensa de Rayados. Del lado de Rayados, el técnico Martín de Michelis contará con la experiencia de Héctor Moreno, quien también está al 100% tras una lesión y ya jugó incluso un amistoso. Se espera que sea una pieza clave en la defensa para contener el ataque felino. Moreno no es solo un defensor cualquiera. Es uno de los líderes del equipo y ha pasado por momentos de presión como este en varias competencias internacionales. Su regreso trae estabilidad a la defensa, algo que Rayados necesitará mucho, especialmente contra delanteros como Gignac y Antuna. De Michelis tiene la vista puesta en el liderato de la liga y quiere los 3 puntos, sin importar tanto el cómo, siempre y cuando salgan vencedores. Y para él, ganar el clásico es más que asegurar 3 puntos. Es una declaración de fuerza que puede intimidar a los rivales en las fases decisivas del torneo. ¿Y qué se puede decir del historial reciente? Tigres no ha podido vencer a Rayados en todo 2024. Es una racha negativa que está molestando. Desde principios de año, Rayados ha salido mejor en los enfrentamientos directos, dejando a los aficionados de Tigres frustrados y sedientos de venganza. Veljko Paunovic, técnico de Tigres, ya avisó que está listo para romper esta mala racha. Sabe bien que la victoria es la prioridad, especialmente después de la derrota por 2-1 en el amistoso entre ambos equipos el sábado pasado. Aunque fuera un amistoso, esa derrota tocó el orgullo de Tigres, que ahora llega con aún más motivación para dar la revancha de manera oficial. Pero, según Pauno, ahora el juego será de otro nivel, con mucho más en juego. Para él, lo importante es mantener el enfoque y no dejar que las emociones dominen al equipo. El clásico regio no es solo otro partido. Es una cuestión de orgullo en la ciudad y puede definir mucho en el Apertura 2024. La rivalidad entre ambos equipos va más allá de las 4 líneas, involucrando a aficionados apasionados que viven este duelo con intensidad durante todo el año. Y Tigres, además de querer la victoria, también busca asegurar un lugar cómodo en la liguilla. Una victoria en el clásico prácticamente garantizaría la presencia de Tigres en las fases eliminatorias, algo crucial para un club que busca otro título. Ganar no solo sería un golpe a la moral de Rayados,
sino que también dejaría a Tigres 5 puntos por delante en la tabla. Esa ventaja sería esencial para el equipo, permitiéndole controlar mejor el resto de la fase regular. Por otro lado, una derrota podría complicar las cosas y meter a Rayados de nuevo en la pelea por la cima, lo que haría las próximas jornadas aún más tensas para Tigres. Además, está esa historia que a los aficionados les encanta, la famosa maldición que acecha a los entrenadores de Tigres desde la salida del legendario Tuca Ferretti. Ningún técnico que ha tomado el mando del equipo después de Tuca ha logrado vencer a Rayados en su primer clásico. Esto se ha convertido casi en un tabú dentro del club, y cada entrenador que llega sabe que debe lidiar con esa presión extra. Miguel Herrera, Diego Cocca, Marco Antonio El Chima Ruiz y Robert Dante Siboldi. Todos pasaron por el banquillo de Tigres y fallaron en esta misión. La afición ya no sabe qué esperar, pero la esperanza es que Paunovic sea finalmente el técnico que rompa esta racha negativa. Ahora, es el turno de Paunovic de intentar romper esta secuencia y entrar en la historia. Si lo logra, no solo aliviará la presión sobre el equipo, sino que también podría consolidarse como el técnico que cambió el rumbo de esta rivalidad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Paunovic ya enfrentó a Rayados, pero fue en un amistoso durante la fecha FIFA. Perdió. Pero como no fue un partido oficial, la maldición sigue viva. A pesar de la derrota, Paunovic pudo observar de cerca las debilidades y los puntos fuertes de Rayados, lo que podría ser una ventaja para el juego de este fin de semana. Ahora tiene la oportunidad de darle la vuelta al juego en un duelo que vale mucho más. Además del orgullo, los 3 puntos pueden cambiar completamente la tabla. El técnico sabe que una victoria podría ser el punto de inflexión para Tigres en la temporada, mientras que una nueva derrota aumentaría aún más la presión sobre su trabajo. Prepárense, porque este clásico regio promete. El orgullo de la ciudad está en juego. Los equipos están completos y la historia puede hacerse en el Gigante de Acero. ¿Quién saldrá vencedor? Los Tigres, con la oportunidad de romper la racha negativa y consolidarse en la cima, o los Rayados, listos para dar el golpe y acercarse al liderato. Además, este partido podría ser el marcador que define el futuro de ambos equipos en el campeonato, especialmente en las rondas finales, cuando cada punto puede ser decisivo en la carrera por el título. La rivalidad está más encendida que nunca, y es seguro que quien gane tendrá motivos de sobra para celebrar. Y ya que hablamos de preparativos para el clásico regio, Martín de Michelis, el comandante de Rayados, no perdió tiempo y ya mandó un mensaje antes del gran enfrentamiento. El técnico destacó cómo la semana fue importante para la preparación del equipo y dejó claro que el apoyo de la afición será fundamental. Mencionó que regresar con la victoria del último amistoso fue crucial para mantener la moral alta, además de reconocer la importancia de tener el Gigante de Acero lleno. El estadio es una verdadera fortaleza para el Monterrey, y De Michelis cree que ese ambiente tan fervoroso puede marcar la diferencia en el clásico. El argentino también destacó que, más que nunca, el enfoque será esencial para que Rayados salga con un resultado positivo, especialmente enfrentando a un rival como Tigres, que llega con todo. Este ambiente de tensión y expectativa se está apoderando de la ciudad, y cada detalle puede influir en el resultado final. Sobre el momento de Tigres y la continuidad de su plantel, De Michelis ni parpadeó. Fue firme al decir que, aunque el rival tenga un equipo bien ajustado, Rayados cuenta con jugadores de sobra con experiencia y personalidad. No importa cuántos clásicos hayan jugado los futbolistas de Tigres, Rayados tiene cracks listos para brillar en cualquier situación. Y agregó que los jugadores están ansiosos por salir al campo y demostrar una vez más, porque Monterrey es una de las mayores potencias del fútbol mexicano. Además, subrayó que, aunque Tigres haya mantenido buena parte de su plantel en los últimos años, Rayados supo reforzarse estratégicamente, incorporando a atletas que han elevado el nivel del equipo. El equipo está en sintonía y listo para cualquier reto. Esa confianza en sus jugadores refleja el buen ambiente interno que De Michelis ha logrado crear desde que asumió el mando, algo que puede ser decisivo en partidos de alto nivel como este. Ahora, cambiando un poco de tema, hablemos de un rumor que podría sacudir el mercado de transferencias. Cruz Azul está dispuesto a abrir la cartera y pagar millones por un jugador de Tigres que tiene en la mira el técnico Martín Anselmi. Así es, parece que la máquina celeste está interesada en Diego Lainez, la joya que ya brilló en el América y que ahora forma parte de los felinos. Y si pensabas que sería fácil, te equivocas. Se estima que Cruz Azul tendría que desembolsar más de $7 millones para llevarse a Lainez. La cuestión es que Tigres no parece muy dispuesto a dejar ir al jugador tan fácilmente.
Lainez aún tiene mucho potencial por mostrar en la cancha, y liberar a un joven prometedor podría ser visto como un riesgo. Sin embargo, si la oferta es lo suficientemente buena, Tigres podría considerar la propuesta. Para Cruz Azul, fichar a un jugador de este calibre sería una jugada maestra, ya que el club busca no solo mantener su buen momento actual, sino también fortalecerse para la próxima temporada. La realidad es que Cruz Azul viene con todo. Aunque aún no ha asegurado el campeonato de la temporada actual, el equipo ya está pensando en el futuro y quiere mantener a Anselmi satisfecho con grandes fichajes para 2025. Lainez no sería el primer nombre de peso en la lista de deseos del técnico, quien también ha mostrado interés en jugadores como Roberto Piojo Alvarado y Alan Mozo, de Chivas. Pero esos nombres acaban de renovar con el equipo de Guadalajara, por lo que parece que las negociaciones tendrán que ir por otro lado. Cruz Azul ya ha dejado claro que está dispuesto a invertir fuerte para mantener a su técnico y, sobre todo, seguir siendo competitivo al más alto nivel. Con Anselmi al mando, la máquina celeste ha mostrado un estilo de juego eficiente y atractivo, algo que no solo ha encantado a la afición, sino también a la directiva, que ve en él a un líder capaz de llevar al club de vuelta a la cima. Por eso están dispuestos a abrir la chequera para asegurarse de que el equipo sea aún más fuerte en el próximo torneo. Y no solo Tigres está dando de qué hablar en el fútbol masculino. En el fútbol femenino, las Amazonas aseguraron su lugar en las semifinales de la primera edición de la Conca Champions W, junto al América. La competencia está en pleno apogeo, con equipos de Estados Unidos y otros países de la CONCACAF, pero las mexicanas están demostrando que no llegaron para jugar. Tigres lideró el grupo A con 3 victorias y un empate, mientras que el GAS MFC quedó en segundo lugar. Las Amazonas han sido una fuerza dominante en el fútbol femenino en México en los últimos años, y ahora están llevando ese éxito a la escena internacional. El equipo, que cuenta con jugadoras de altísimo nivel, ya ha demostrado que puede competir de tú a tú con los mejores equipos de la NWSL, la Liga Femenina de Estados Unidos. Tigres Femenil es conocido por su estilo de juego ofensivo y atractivo, con transiciones rápidas y una defensa sólida, lo que ha sido clave para su éxito hasta ahora. Y ya que estamos con la expectativa, las semifinales van a ser un verdadero espectáculo. Tigres enfrentará a Portland Sounds y América se medirá con el GAS MFC. Los partidos están programados para mayo de 2025, pero la ansiedad ya comenzó. Lo que podemos esperar son enfrentamientos de altísimo nivel, con las mejores jugadoras de la región. Los dos equipos mexicanos están entre los favoritos al título, y la posibilidad de una final 100% mexicana está volviendo loca a la afición. Vale la pena destacar que tanto Tigres como América se han destacado no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por la inversión que ambos clubes han hecho en el fútbol femenino, algo que ya está dando frutos en las competencias internacionales. Y claro, todo el mundo ya se está preguntando, ¿veremos una final completamente mexicana en la Conca Champions W? Vamos a esperar, porque esta historia aún tiene mucha emoción por delante. Si la final sucede, será un hito histórico para el fútbol femenino en México y una señal clara de que el país se está consolidando como una de las potencias del deporte en la región.